saludo especial a los seguidores en nuestras redes sociales. Nos encontramos hoy desde casa cumpliendo con las medidas que ha dictado el Gobierno Nacional en materia de aislamiento preventivo. Antes que nada, presento excusas por la utilización de estos lentes oscuros que obedece a una situación de carácter médico. El tema que queremos presentarle es un tema muy importante relacionado con la suspensión provisional en materia disciplinaria. Y para desarrollarlo es pertinente abordar 5 ejes temáticos. El primero, relacionado con el sustento normativo. El segundo, con su significado, concepción o concepto. El tercero, en relación con sus presupuestos y características de orden general. El cuarto, respecto de los requisitos sustanciales o requisitos de procedibilidad. Y finalmente el quinto, con la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional en sede de tutela y en sede de constitucionalidad y que está relacionado con esta figura de la suspensión provisional. Y también abordaremos otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que también es menester revisarla en cuanto a la importancia, toda vez que ahí se marcan unos puntos fundamentales para efectos de la procedibilidad de esta medida de carácter preventivo. Pues bien, ese primer eje temático relacionado con el sustento normativo tiene que ver con el Código Disciplinario Único, la Ley 734 del año 2002, que contiene esta figura en sus artículos 157 al 160. Ese primer artículo nos establece cuál es el trámite que se debe abocar para efectos de decretar una medida de suspensión provisional en contra de un funcionario investigado. El 158 está relacionado con el reintegro del suspendido cuando se dan unos presupuestos que más adelante revisaremos. El 159, recordemos que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1076 del 2002. Y finalmente el artículo 160, que determina una serie de medidas preventivas que pueden abordar los procuradores o personeros en aquellos casos en donde abordan investigaciones disciplinarias a través de la suspensión de procedimientos administrativos, actos o contratos, y que pues en este momento no lo abordaremos. Tan solo revisaremos la figura del 157 y del 158. Como le mencionábamos, el artículo 157 establece cuál es el procedimiento que se debe abocar por el funcionario con atribuciones disciplinarias y que adelanta un proceso en contra de un funcionario público. Ese procedimiento, a grandes rasgos, no es otro que, una vez se decreta esa medida de suspensión provisional, el funcionario competente tendrá que remitir ese proceso ante el superior funcional, en este caso el fallador de segunda instancia, en aquellos procesos que son de primera y segunda, con el fin de que el ACUEN o esa segunda instancia revise o haga un control de legalidad de la medida. Una vez recibe el proceso la segunda instancia, pues corre traslado de 3 días a los sujetos procesales para efectos de que se pronuncien en relación con la medida que fue decretada en su contra. En este caso, para que aporten pruebas o presenten esos alegatos en su favor, con el propósito obviamente de que sea revocada esa decisión de primera instancia. Una vez se corre traslado durante esos 3 días, ese funcionario de segunda instancia tendrá el término de 10 días para resolver esa consulta. Lo importante de este procedimiento, para que lo tengan presente, es que la medida de suspensión provisional, como quiera que se debe cumplir de manera inmediata, pues no tiene que esperarse a las resultas de la evaluación que hace el fallador de segunda instancia para efectos de que se dé cumplimiento. En otras palabras, una vez el fallador de primera instancia o el competente, quien adelanta la investigación, decreta la suspensión provisional, pues procede a los trámites administrativos pertinentes, como quiera que se debe emitir un acto por parte del nominador para efectos de que se ejecute esa medida. Es decir, no es necesario esperar las resultas, insisto, del fallador de segunda instancia en revisión de esa medida para efectos de que se dé cumplimiento a esa suspensión provisional. Dicho lo anterior, entonces pasemos a ese segundo eje temático que nos planteamos al inicio, relacionado con el concepto, significado o concepción de lo que se comprende por suspensión provisional. Una aproximación sería que es una medida de carácter disciplinario que se adopta en contra de una persona con carácter preventivo y con efectos inmediatos, y que tiene unos propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? El primero de ellos
es garantizar la buena marcha de la investigación disciplinaria. Segundo, evitar su interferencia, es decir, que el procesado a través de artilugios o mecanismos fraudulentos pueda ingresar a ese proceso disciplinario con el fin de beneficiarse. Y el tercero, evitar que reitere la falta por la cual se le está investigando. Hay una serie de conceptos al respecto que han sido acuñados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que quisiera compartir con ustedes. Uno de ellos fue establecido en la sentencia C-108 del 95, que dice de la siguiente manera: la suspensión provisional no es una sanción, sino una medida de prudencia disciplinaria que tiende a proteger el interés general. Recordemos que ese interés general está contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de Colombia. Y la segunda concepción está contenida en la sentencia C-406 del año 1995. Dice: es una medida de carácter precautelativo o preventivo que no tiene el carácter de sanción, sino que se constituye en una etapa necesaria y conveniente en esta clase especial de actuaciones de carácter correccional y disciplinario, que por su carácter reglado bien puede ser decretada como medida preventiva en el desarrollo de las actuaciones que proceden. Ahora, en relación con los presupuestos y características de orden general de la suspensión provisional, tenemos que plantear inicialmente que uno de ellos es la competencia. Es decir, ¿quién puede decretar una medida de suspensión provisional? Hay una distinción en la doctrina en relación con este aspecto, porque una corriente considera que quien puede decretar esa medida de suspensión provisional es el juez natural. Otros, como particularmente lo considero, dicen que no es necesario que sea el juez natural, toda vez que de la comprensión del artículo 157 eso no se concluye. En la medida en que allí puntualmente se dice que quien puede decretar esa medida de suspensión provisional es quien adelante la investigación. Compartimos, insisto, esta posición en la medida en que todos sabemos que en materia disciplinaria existe una figura de la competencia prevención, es decir, que un funcionario con atribuciones disciplinarias que conozca de una situación y con el efecto, por ejemplo, de la salvaguarda de la prueba, para que el tiempo no avance y se pueda perder esos elementos de juicio que finalmente van a conllevar o bien a la responsabilidad o incluso a la absolución de ese procesado, pues aboca de manera inmediata esa investigación y dentro de un término, por ejemplo, trayendo a colación la ley 1015, dice que dentro de los 30 días siguientes tendrá que remitir esa investigación al competente. Luego, nótese cómo, por ejemplo, en esta situación particular, esa persona, si encuentra reunidos los presupuestos del 157, perfectamente podría solicitar la medida de suspensión provisional en contra de ese funcionario respecto del cual no es su juez natural, no es su competente. Entonces, como decía, en este punto nosotros compartimos esta segunda interpretación de la norma, en la medida en que concluimos que del artículo 157 no se concluye una situación diferente. El segundo presupuesto de la medida de suspensión provisional está relacionado con sus etapas, es decir, en qué momento de la investigación se puede decretar esta medida de carácter preventivo. Esto de alguna forma excluye la indagación preliminar. ¿Por qué? Porque el 157 puntualmente dice que procederá en etapa de investigación y de juzgamiento. Esa etapa de investigación inicia a partir del auto de apertura de investigación, es decir, una vez se ha abocado esa etapa de la indagación preliminar, que no es obligatoria, entonces a partir de allí el funcionario en quien recae la competencia para adelantar ese proceso o quien lo tiene en ese momento con atribuciones disciplinarias podrá disponer la suspensión provisional incluso en el mismo auto de apertura. Así mismo lo ha dicho la Corte Constitucional, que no existe ninguna irregularidad, que se aperture la investigación, que se abra una investigación disciplinaria y a la par se decrete la suspensión provisional. Entonces, lo que se debe tener presente aquí es que en una indagación preliminar nunca se podrá decretar una suspensión provisional.
El tercer presupuesto está relacionado con la gravedad de la falta, es decir, cuál es la categoría que conlleva a la adopción de esta medida precautelativa. Y dice la norma que solo procederá en relación con las faltas graves y gravísimas, es decir, excluye de plano las faltas leves. Recordemos que en materia de ley 734 las faltas gravísimas están taxativamente establecidas, luego ahí no hay ningún tipo de discusión. La discusión se presenta en materia de faltas graves y leves porque queda al arbitrio, si se quiere, del funcionario con atribuciones disciplinarias determinar, obviamente bajo unos presupuestos que establece el Código Disciplinario Único, si la falta es leve o grave. Entonces aquí hay una discusión. ¿Por qué? Porque lo que podría ser grave para una persona podría, por ejemplo, para el investigado, ser leve. Entonces eso es uno de los puntos de ataque que se pueden presentar en contra de una medida de estas. El tercer presupuesto está relacionado con el término. ¿Hasta cuánto puede un funcionario decretar una suspensión provisional? ¿Hasta cuánto tiempo? Entonces dice la norma que hasta 3 meses. Prorrogables hasta otro término igual, es decir, otros 3 meses, ahí completaría 6 meses. Pero hay un término adicional, es decir, que una vez proferido el fallo de primera o única instancia, ese funcionario podrá prorrogar por otros 3 meses más esa medida de suspensión y ese proceso podría estar, por ejemplo, en segunda instancia en apelación. Entonces ahí es donde podría aumentar esa suspensión provisional hasta 9 meses. Otro de los presupuestos, que más que un presupuesto es una garantía del procesado, es la contradicción e impugnación. Esta medida, que tiene carácter reglado, contempla que una vez esa suspensión provisional es decretada y se envía el proceso al fallador de segunda instancia, pues esa persona en contra de quien se decretó la medida podrá presentar unos alegatos tendientes a rebatir la posición de primera instancia e incluso aportar las pruebas que tenga en su poder o incluso solicitarlas, consideramos nosotros puntualmente. Otro presupuesto es el reintegro y devolución de haberes, que está relacionado con la remuneración. Recuerden que una vez se decreta la medida de suspensión provisional, pues la consecuencia, entre otras, es que este funcionario no va a ser remunerado, no se le va a pagar su salario. Pero hay unas circunstancias puntuales en las que se le debe regresar ese dinero, se debe hacer esa devolución de esos haberes en los eventos, por ejemplo, que la investigación termine en fallo absolutorio, se archiven las diligencias o se ordene su terminación. En esos eventos, como quiera que el funcionario estuvo suspendido durante 3, 6 meses y no se le halló responsable en relación con las faltas que le fueron endilgadas provisionalmente, pues se le tendrá que devolver sus haberes. Y hay una cuarta circunstancia en la que se le debe devolver este dinero. Mucho cuidado con esto. Y es cuando una vez culmine ese lapso de 3 meses o ese lapso de 6 meses, si fue prorrogado y no se ha emitido fallo de primera o única instancia, pues en ese momento se tendrá que devolver sus haberes. Ahora, en relación con el cuarto eje temático respecto de los requisitos de orden sustancial o de procedibilidad de la medida, tenemos que decir que ese artículo 157 es muy claro al manifestar que la medida de suspensión provisional solo se puede decretar en la medida en que al interior del proceso se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio de ese funcionario público posibiliten 3 situaciones puntuales. Primero, que interfiera en el trámite normal de la investigación. Segundo, que continúe incurriendo en la falta por la cual se le investiga, es decir, se trata de la misma falta, por ejemplo, en aquellos casos de comportamientos de tracto sucesivo. Pongamos un ejemplo, el de inasistencia al servicio. Si esa persona inasiste al servicio 1, 2, 3 y 4 veces, es decir, seguidas, pues estaremos hablando de la continuación de la falta. Y tercero, la reiteración,
que consideramos se trata de otra igual por la cual se le está investigando, pero que no tiene nada que ver con la primera. Estos aspectos contenidos en el artículo 157 no son otra cosa que ese deber de motivación del acto que dispone la suspensión provisional por parte del funcionario que adelanta la investigación. Deber que, entre otras cosas, está contenido en el artículo 19 del mismo Código Disciplinario Único, en concordancia incluso con esos principios que establecen la Constitución en el 209 respecto de la función administrativa. Dice la Corte Constitucional en sentencia T456 del año 2001 y la C280 del 96 que esa facultad que tiene el funcionario con atribuciones disciplinarias para efectos de decretar la medida de suspensión provisional es reglada. ¿Eso qué significa? Que no puede ser utilizada, dice la Corte, de manera caprichosa o arbitraria. Es decir, que debe ser motivada y se debe motivar con las pruebas que obren al interior del proceso que permitan demostrar o probar más bien esos tres presupuestos. Y esos tres presupuestos, insisto, no son sino la interferencia en el proceso, la continuación de la falta o la reiteración. Quisiera traer a colación unas decisiones muy cortas que están relacionadas con este aspecto de la motivación. Por ejemplo, en esas sentencias que les mencionaba de tutela, hay una, la 1012 del año 2010, que nos dice: es menester que el funcionario competente realice un análisis previo de los elementos de juicio con que cuenta, es decir, dentro del proceso disciplinario que se adelanta en contra de ese funcionario, y determine con claridad si la permanencia en el cargo podría interferir con el trámite normal de la investigación o si la falta podría continuar o reiterarse, como lo decíamos hace un momento. Adiciona más adelante en esa sentencia, dice: no basta la sospecha de que los supuestos indicados en precedencia puedan llegar a presentarse, sino que es necesario que respecto de su concurrencia se evidencien serios elementos de juicio. Nótese cómo aquí la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática, ha sido reiterativa en cuanto a que este tipo de medidas que son muy gravosas, que es sacar al funcionario público de su labor y además de eso suspender su remuneración con simples sospechas, deben haber elementos de juicio serios, es decir, objetivos y ciertos al interior del proceso para efectos de que se decrete una suspensión en su contra. Hay una sentencia, como lo anuncié al principio de este video, que quisiera traer a colación y es del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. El número del proceso es el 1100-1220-4201-5022-8400, es decir, de primera instancia, relacionado con los defectos fácticos. Esos defectos fácticos, recuerden que están relacionados con la prueba, en los que se puede incurrir en el evento en que se decreten medidas de suspensión provisional sin tener los elementos de juicio serios al interior del proceso, es decir, las pruebas. Abro comillas. Además, el hecho de que la calificación sea de carácter provisional y que la decisión emitida no constituya un fallo de responsabilidad no es óbice para desconocer la obligación de motivar la causal invocada. Esto más claro no puede ser. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, dos altas cortes, en la medida en que las decisiones que en principio les mencioné son de tutela e incluso de constitucional, han señalado puntualmente: se debe motivar el acto, y ese acto debe motivarse con fundamento en esos elementos de juicio, en esas pruebas, testimonios, documentos, peritajes, etcétera, que obran dentro del proceso para efectos de poder proceder a una medida tan gravosa como es la suspensión provisional de un funcionario. Sumado a lo anterior, quisiera traer a colación el inciso tercero del artículo 157, que en su tenor literal preceptúa: el auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente. Nótese cómo aquí el legislador hace una especie de llamado de atención a ese funcionario con atribuciones disciplinarias. Le está diciendo: tenga cuidado, es una facultad reglada,
Es decir, usted debe reunir los presupuestos que establece el 157 para decretar una medida de suspensión provisional. Si no lo hace, usted tendrá que responder, y esa responsabilidad no es otra, conforme lo establece la Corte Constitucional en sentencia C908 del 2013, que la responsabilidad disciplinaria. Es decir, esa responsabilidad personal es la responsabilidad disciplinaria en la que incurre el funcionario en el evento en que desconozca esos presupuestos o requisitos que establece la norma para decretar la medida. Yo le agregaría algo a esto, y es que, si bien es cierto, ese funcionario podría incurrir en una falta disciplinaria por ir en contravía no solo de la jurisprudencia, sino de la misma ley contenida en ese 157, pues podría incurrir también en una responsabilidad patrimonial conforme lo establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, él podría, en el evento en que cause un detrimento en el patrimonio de otra persona, en este caso del investigado, del procesado, ese sujeto disciplinable al interior del proceso, pues con su peculio. Es decir, tendría en un proceso de responsabilidad posterior que se inicie en su contra, tener que responder con sus propiedades. Finalmente, el último eje temático está relacionado con la jurisprudencia, como les mencionaba, que quisiera que ustedes conocieran. Vamos a hacer una relación, son 18 sentencias, tanto de constitucionalidad como de tutela, para que las tengan presente. En esas sentencias, puntualmente, la Corte Constitucional se refiere a esta figura de suspensión provisional en materia disciplinaria. Esas sentencias son C108 del 95, C406 del 95, C004 del 96, C280 del 96, T418 del 97, T197 del 2000, T456 del 2001, T936 del 2001, C1076 del 2002. Recuerde que a través de esta sentencia se declaró la inexequibilidad del artículo 159, la T359 del 2002, la C450 del 2003, la C656 del 2003, la T241 de 2004, la T1307 del 2005, la T105 del 2007, la T1012 del 2010, la C908 del 2013 y finalmente la C086 del 2019, que es muy reciente, casi un año, y aquí se habló de la procedencia, finalidad y las condiciones para que proceda esa medida de suspensión provisional en contra de un funcionario público, y particularmente así se habló, para que lo tengan presente, en relación con la suspensión de funcionarios elegidos popularmente. Aquí se hace mención, por ejemplo, al caso del ex alcalde Gustavo Petro respecto de aquellas irregularidades que en su momento se cometieron al interior de esa administración. Finalmente, entonces, amigos de la red, aquellos suscriptores que han depositado su confianza en esta firma de abogados, pues los invito a que se suscriban y a que nos sigan acompañando en estas charlas o en estos temarios relacionados con el derecho. Que tengan buen día.